8. Gravitación. Pregunta. ¿Cómo varían la masa y el peso de un cuerpo cuando ésta asciende desde la superficie de la Tierra hasta una gran distancia de ella? Explique. Ya, la masa no va a variar porque la masa es constante en el universo, ¿okay? En la física clásica. Y lo que puede variar el peso, cuando tenemos un objeto, ¿sí?, dentro de la superficie terrestre, podemos decir que su peso es su masa por la aceleración de la gravedad, que es la que la trae hacia el centro de la Tierra. Pero cuando tenemos un objeto que ya está más lejos de la Tierra, ya está fuera del planeta, vamos a decir que su peso es una fuerza gravitacional que va a ser la constante gravitatoria por la masa de la Tierra, digámosle mt, por la masa de este cuerpo sobre... que se ve rojo, no importa. ¿Cuál es ese secundario? Un radio r, y este radio r es la distancia a la que se encuentra de la Tierra. Entonces podemos ver que si, por ejemplo, se aleja el doble, ¿ya?, el peso va a disminuir el cuádruple. Un cuarto, exactamente. Entonces, este sería el peso en la Tierra, pero este sería el peso ya cuando lo consideras fuera de la Tierra. Mientras más lejos, menos peso. Pregunta número 3. ¿En qué caso una nave espacial requiere más combustible para viajar de la Tierra a la Luna o para regresar de la Luna a la Tierra? Ya, entonces hagamos el análisis primero de la Luna a la Tierra, en el cual nos dice que cuando un cuerpo se acerca a la Tierra, de la Luna a la Tierra, entonces su energía va a ser negativa. Entonces esto es gravedad, masa total, masa de la Tierra, perdón, la masa del cuerpo sobre un radio. En cambio, cuando se aleja de la Tierra, dirigiéndose a la Luna, esto va a ser positivo. Entonces, masa de la Tierra, masa de la Luna sobre el radio. Entonces, cuando el cuerpo se acerca a la Tierra, entonces su energía disminuye. Por lo tanto, si yo necesito menos energía, voy a necesitar menos combustible. En cambio acá, cuando yo me alejo de la Tierra, entonces la energía va a ser positiva. Entonces, como yo tengo más energía, entonces por la misma razón yo voy a necesitar más combustible para realizar este movimiento. Entonces, la opción es: de la Luna a la Tierra se necesita más combustible que de la Tierra hacia la Luna. De la Tierra a la Luna que de la Luna a la Tierra. O sea, de ida. De ida aplico más combustible. Pregunta número 4. La magnitud de la fuerza gravitacional de la Tierra sobre la Luna es mayor, menor o igual que la magnitud de la fuerza gravitacional de la Luna sobre la Tierra. Explica. Según Newton, dice que cualquier cuerpo en el espacio que posee masa ejerce una fuerza gravitatoria sobre otro, y que esta fuerza va a ser igual en magnitud, pero en dirección opuesta. Entonces, por ende, la fuerza gravitatoria va a ser igual que la fuerza gravitatoria en la Tierra que en la Luna. Entonces, es igual. Por eso que la Luna no se cansa de la Tierra. Listo, pregunta número 5. Pregunta número 5. ¿Qué es lo tuyo? Pregunta número 5 dice que la aceleración de la gravedad en la superficie de cierto planeta tiene una magnitud de 5 metros sobre segundos al cuadrado. En términos generales, ¿qué puede decir de su masa y su radio con respecto a la masa y radio de la Tierra? Justifique analíticamente. Radio de X. Entonces me dice que un planeta X tiene en sí una gravedad de 5 metros sobre segundo. Me pide que encuentre la relación de su masa y el radio X
con respecto a la masa de la Tierra y con respecto al radio de la Tierra. Entonces nosotros primero analizamos T, que tiene una aceleración, la aceleración gravitacional de la Tierra, que es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Con estos datos, entonces nosotros tenemos que la masa 2 por su gravedad es igual al campo gravitacional, masa de la Tierra por la masa 2 sobre su radio al cuadrado. Vamos a analizar en el primer punto. Las dos masas se van a simplificar. Esta tiene la gravedad 5, que va a ser igual al campo gravitacional, masa de la Tierra, su radio al cuadrado. En cuanto a la Tierra, tengo que su gravedad es 9.8, que es igual que masa de la Tierra, radio al cuadrado. Me piden que encontremos una relación de mx, entonces voy a igualarlas. Esto va a quedar 5 radio al cuadrado sobre mt, que es igual a 9.8. Este es radio 1, radio 9.8 r al cuadrado por la masa, esta es la masa de T. Entonces primero voy a despejar el radio. Este radio es el cuerpo X, el planeta X, que me va a quedar esto. El radio de X va a tener una relación 9.8 radio de la Tierra al cuadrado mx sobre 5 y la raíz. Entonces aquí, si es que nosotros tenemos un hipotético de un radio cualquiera y una masa cualquiera al estar expuesto a la raíz, entonces vamos a tener que el radio de x va a ser menor al radio de t, en acorde a los radios, porque este de aquí obviamente está elevado al cuadrado. Tenemos una raíz que nos va a dar un número bastante más pequeño al radio de la Tierra. Ahora analicemos sus masas. Me piden la masa de X con respecto a la masa de T. Analicemos las masas, despejamos esto, se vendría MX. Esto se va a pasar a dividir 5 RX cuadrado. La masa de la Tierra multiplica y 9.8 que pasa a dividir. Este es el radio de la Tierra. Listo, entonces vamos a analizar. Habíamos quedado que el radio de la Tierra es mayor al radio del planeta X. Entonces nosotros tenemos aquí un denominador mayor que a su vez está elevado al cuadrado. Entonces vamos a tener un denominador más grande que un numerador. Esto nos va a dar una división. Por un ejemplo, si yo tengo aquí 5 y aquí tengo 10, me va a dar un decimal. Entonces vamos a tener que la masa de X también va a ser menor a la masa de la Tierra. Esto es lo que me piden, hacer una relación analítica entre las masas y el radio de cada uno. Tenemos que el planeta X va a tener una menor radio y una menor masa que la Tierra. Lanza verticalmente desde la superficie de la Tierra un objeto con velocidad inicial 5 km sobre segundo. ¿Hasta qué altura subirá si se prescinde del rozamiento con el aire? El dato es que el radio de la Tierra es de 6.370 kilómetros. Kilómetros por hora. No, kilómetros sobre segundo, dice. Y el radio de la Tierra está en kilómetros. 63.70. Entonces, lo que nos piden determinar es la altura en que va a llegar ese objeto. Para ello podemos utilizar la conservación de energía mecánica, porque aquí la única fuerza que ejerce
trabajo es la gravitacional, por ende la fuerza conservación. Las fuerzas se conservan, la energía se conserva. Entonces, inicia el equilibrio. Tenemos que la pelota o el objeto es lanzado con una velocidad inicial. Tenemos una fuerza gravitacional que es igual a fuerza gravitacional por la masa de la Tierra, la masa del objeto sobre el radio de la Tierra al cuadrado. Eso va a ser igual. Bueno, cuando el objeto llega a su altura máxima, su velocidad va a ser cero. Entonces solamente tendremos fuerza gravitacional. La altura va a ser el radio de la Tierra más la altura. Por ende, H más para los datos que nos dan están en kilómetros, entonces lo vamos a convertir a metros. 5.000 metros sobre segundo. .37 por 10 a la 6. Entonces simplemente reemplazamos. Vamos a dejar expresado esto. Aquí se puede decir que las masas no se... Y el martes la foto que tenemos voy a cambiar. Sí. Yo creo que ahorita yo me haberla mandado. Entonces tenemos la ecuación para el altura y simplemente vamos a reemplazar los datos. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto podemos hacer? 6.67 por 10 a la menos 11. Tengo un cálculo. La Tierra es 7. Pues 6.67 por 10 a la menos 11 la constante. Recién dice que 5.000. Ya voy con el cálculo. Sí. 1.6 ya. Positivo, sí. Entonces creemos que la altura es 1.6 por 10 a la 6 metros. Ya.
Problema número 3. Listo. Entonces dice, las relaciones entre las masas y los radios de la Tierra y la Luna son m Tierra. De la Tierra. Sí, de la Tierra. Es relación radio T, radio L. Ajá. De la Tierra. Esa fue la constante. O sea, sí, pero como que no me dejan utilizar las constantes. Entonces, lo que tengo que, en base a lo que me dan, tengo que hacer. Pues no, ya sabría que la gravedad de la Luna es 1.6, creo, algo así. Sí. Ya. La gravedad de la Tierra es la constante de gravitación por la masa de la Tierra, por la masa de un cuerpo M, digamos yo, quien sea, por el radio de la Tierra elevado al cuadrado. Y la gravedad en la Luna es lo mismo, la gravitatoria por la masa de la Luna, por mi masa, por el radio de la Luna elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la relación entre ambas gravedades? Gravedad de la Tierra sobre gravedad de la Luna es igual. Cuando yo pongo esto, bueno, gravedad, masa Tierra, masa mía, radio T cuadrado. Dividir esto es como multiplicar la contraria, la recíproca. Entonces me queda radio de la Luna al cuadrado sobre constante de gravitación por masa de la Luna por mi masa. Ahora, mi masa se simplifica con la constante gravitacional y me queda que la gravedad de la Tierra con respecto a la gravedad de la Luna es la relación entre la masa de la Tierra con la masa de la Luna, que multiplica, esto es, a ver, esto es RT y esto es RE. Me va a quedar, ¿mande? Sí, no sé por qué mis genes hicieron test. Ya. Luna. Tierra, masa Luna, radio Luna, radio Tierra. Entonces tengo, voy a tener radio Luna sobre radio Tierra elevado al cuadrado. Este de aquí es radio sobre radio. Sí, son radios. Estos son radios. Radio Tierra y este es radio. ¿En dónde? Ahí no sé. Parece un técnico, la verdad. Sí. Ya, y yo voy a tener relación Luna a Tierra. Aquí tengo Tierra a Luna. Entonces la relación del radio de la Luna, Luna al radio de la Tierra, es 1 sobre 3.66. O sea, eso es la recíproca. Y eso me va a quedar al cuadrado, 3.66, y es elevado al cuadrado. Entonces lo que yo voy a decir es que la gravedad de la Luna, pasando a multiplicar acá, mandando esto a dividir, o sea, gravedad Tierra a gravedad Luna, para que se vea mejor. Después una chanchada. Esta relación es 79.63 sobre 3.66 al cuadrado. Entonces mando esto a multiplicar, mando a dividir. Gravedad de la Luna es igual a la gravedad de la Tierra, que ya la conozco, esa sí es constante, 9.8, 3.66 elevado al cuadrado, sobre 79.63. Y finalmente, haciendo ese cálculo, la gravedad de la Luna es de 1.65 metros sobre segundo al cuadrado. Empiezo. Sí. Problema 5. Para el sistema de estrellas mostrado en la gráfica adjunta, determinar A. La magnitud y dirección de la fuerza gravitacional ejercida sobre la estrella pequeña por la grande. Bueno, ¿qué me pide primero? La magnitud y dirección de la fuerza gravitacional ejercida sobre la estrella pequeña por la grande. Esta es la estrella pequeña. Está de aquí.
Su masa es 1 por 10 a la 30 kilos. Y me piden las fuerzas. Como sabemos por tercera ley de Newton, la fuerza que ejercen estos cuerpos sobre ella va a ser la misma que ella ejerce sobre los cuerpos. Entonces, va a ejercer ella una fuerza hacia esta, hacia, digámosle A, y aquí a B, y una fuerza hacia B. Entonces, la fuerza total que ejerce no va a ser otra cosa que la suma vectorial de las dos, es decir, esta fuerza resultante. Su dirección con el eje de las X va a ser este ángulo. Adicional, aquí vemos que tengo un ángulo que llamaré alfa, que está entre la fuerza 1 con el eje X. Bueno, vamos a sacar la fuerza de esta estrella con respecto a la estrella A. Fuerza con respecto a va a ser la constante gravitacional por la masa de A, por la masa de la estrella pequeña, sobre la distancia que hay entre los dos, ¿verdad? Un radio al cuadrado. Como este es un simple triángulo rectángulo, esta es la hipotenusa del triángulo, entonces ese radio al cuadrado que estoy buscando no va a ser otra cosa que la suma de los dos catetos al cuadrado, es decir, como son iguales, 2 veces 2 por 10 a la 12 elevado al cuadrado. Entonces, sacando aquí los datos, bueno, ya sé cuál es la masa, ya sé cuál es la otra masa, tengo la constante gravitacional, la fuerza de A me va a quedar igual a 6.67 por 10 a la 25 newtons, obviamente. Ya. Ahora calculo la fuerza con respecto a la otra estrella. Esto es casi lo mismo. La diferencia va a ser el radio menor, ¿verdad? Este radio es, básicamente lo que va a salir es que no voy a tener este 2, sino que solo voy a tener este radio elevado al cuadrado. Va a ser la mitad de grande. Entonces la fuerza con respecto a B me va a quedar 1.33, o sea, va a ser de hecho el doble de grande, por 10 a la 26. Claro, porque estás dividiendo por un número más pequeño. Ajá, ya no divido, entonces ya pues, ese es el doble. Ya, newtons. Teniendo las dos fuerzas, las voy a sumar, y las voy a sumar por componentes, porque eso me va a ayudar el ángulo que hay entre la fuerza 1, ¿verdad? La fuerza A, con respecto al eje de las X, es de 45 grados. ¿Por qué? Porque es un triángulo rectángulo, así que la tangente de este ángulo alfa va a ser el un cateto sobre el otro cateto. Ambos catetos son iguales, entonces me va a quedar 1. Esto solo es posible para pi cuartos o 45, o sea, no vamos a buscar otros múltiplos de pi cuartos, solo 45 grados. Ya, entonces la fuerza A en X va a ser la misma fuerza A, 6.67 por 10 a la menos 25 por... Ah, no, a la 25, perdón, sí, porque es grande. Por el coseno de 45. Y la fuerza en Y va a ser lo mismo, pero con el seno. Entonces la fuerza de A en X va a ser igual... Bueno, total. O sea, ya sabemos, sí. La fuerza de A en Y va a ser 6.67 por 10 a la 25 seno de 45. Ya. La fuerza de B en X solo va a ser la fuerza que ya es, porque está sobre el eje, sobre lo que llamamos aquí eje de las X. Entonces sería solo 1.33 por 10 a la 26. Y la fuerza de B en Y va a ser 0. Entonces sumo por componentes y la fuerza resultante total en X va a ser esta componente en X con la componente en X de acá. Solo haciendo esa suma me sale 1.8 por 10 a la 26 newtons, obviamente. Y la fuerza en Y, como este es 0, solo me va a quedar lo de acá. Fuerza total en Y va a ser igual a 4.72 por 10 a la 25. Ya. Para sacar la magnitud de esta fuerza, lo que hago es decir que esta magnitud total, la fuerza F, esta magnitud de aquí, va a ser la suma de ambas al cuadrado, y sacándole raíz a eso, me va a quedar 1.86 por 10 a la 26 newtons.
es solo un ángulo, o sea, solo un vector. Entonces el ángulo θ lo voy a sacar diciendo que θ es el arco tangente de la componente en Y sobre la componente en X. Esto me da 14.7 grados. Listo. Literal B me dice que saque la aceleración. Como esta de aquí es una fuerza total o fuerza resultante, es la sumatoria de todas las fuerzas. Entonces la sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Tengo todas las fuerzas que actúan sobre el objeto y tengo su masa. Así que aceleración solo va a ser esta fuerza resultante sobre su masa, que ya es conocida. Esa relación me da 1.86 por 10 a la menos 4, un valor sumamente pequeño. Ya. La pregunta, el literal C nos dice que si todas van a tener la misma aceleración. Bueno, ya vimos estas relaciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fuerza que va a actuar sobre B? La fuerza del cuerpo más pequeño y la fuerza de la estrella de una estrella que justamente tiene la misma masa, pero eso no tiene que ser porque ser así, pero justo tiene la misma masa y están a la misma distancia. Ok. La fuerza que ejerce sobre B va a ser la misma del cuerpo y va a ser la misma de la estrella grande A. Y ambos tienen justamente la misma masa. Entonces, sacando los cálculos, la fuerza total que actúa sobre A va a ser igual a la que actúa sobre B. Y porque tienen la misma masa, porque si no fuese así, no ocurriese, van a tener la misma aceleración. Pero la pregunta me dice si todas las estrellas van a tener la misma aceleración. Eso no es cierto, porque la fuerza total resultante sobre esta estrella es la de dos estrellas más grandes. Entonces va a ser una fuerza mayor para una masa menor, me va a dar un resultado mayor. Esta va a ser una fuerza total menor, ¿sí? Porque es la fuerza de esta masa, y sobre una masa que es mayor va a quedar una aceleración mucho menor. Entonces puedo decir que A y B tendrán la misma aceleración, pero no va a ser la misma que la de la estrella pequeña. Eso. El problema, pregunta número 1. Dice, si la magnitud de la fuerza gravitacional entre dos cuerpos se reduce a la mitad, la distancia entre ellos: A se cuadriplica, B se duplica, C se reduce a la mitad, D no se puede determinar o E ninguna. Si decimos que esta es nuestra relación entre las fuerzas y esta, la gravedad, es una constante, la masa y las dos masas van a ser una constante igualmente, no van a cambiar en ningún momento, entonces podemos poner una constante cualquiera. Ya, y nos dice que se reduce a la mitad, entonces multiplicamos por un medio ambos pares. La constante gravitacional con el G. Sí. No, es que es una, sí, es que solo que la constante gravitacional, la masa y la otra masa son constantes, entonces para no tener tanto siempre pongo una constante cualquiera. Listo, una constante, listo. Ya, entonces hacemos eso, despejamos R para ver qué nos da. Pasamos FG, medio, paso acá, se elimina, luego digo para C va a ser igual a R. R cuadrado. Sí, R, pero, perdón, a 1 sobre R. Claro, 1 sobre R. 1 sobre R cuadrado va a ser igual a FG partido de C. Este de aquí y el 2 vamos a multiplicar, solo se divide a... Solo se divide para 2 la gravedad, entonces acá queda igual. Esta va a ser la mitad. Ya. Entonces el 2 va a pasar a Va a ser 12, ¿verdad? Ya. Entonces, sí. Entonces invertimos. Nos quedaría 12 sobre FG sería igual a R. Eso sería la raíz. Y esto, como vemos, va el radio, perdón. Esto, como vemos, no es ni el doble, ni el triple, ni el cuádruple, sino ninguno. Se puede calcular, obviamente que se puede calcular porque tenemos aquí nosotros nuestra constante. Vamos a tener las dos masas, obviamente. Y la constante gravitacional. Obviamente también, entonces va a salir el radio en función de nuestra C, que son nuestras constantes, fuerza pues sobre gravedad. Entonces determinamos que es E. Ninguna de las tres. Listo. O bueno, es corto. La pregunta número 1 nos pide: la gráfica adjunta representa la energía potencial gravitatoria asociada a la posición de la masa de 1 kilogramo, masa 1 kilogramo,
en los puntos próximos a la superficie de un planeta X de 500 kilómetros de radio. Ya. Cada de 500 kilómetros. Determinar el módulo del campo gravitatorio en su superficie. Ya. Cuando hablamos del campo gravitatorio, hablamos de su fuerza gravitacional. Gravitacional. Fuerza gravitacional sabemos que es igual a la masa del planeta por la masa del cuerpo dividido por la gravitacional, la constante gravitacional universal dividido para el radio al cuadrado. Pero también sabemos algo, que si nos da la gráfica, y sabemos que la fuerza gravitacional es igual a la derivada de mu con respecto Al desplazamiento. a la gravitacional con respecto al desplazamiento. ¿Esto a qué viene a ser en esta gráfica lineal? La pendiente. Claro. Va a ser igual a la pendiente de la gráfica. ¿Y qué tenemos aquí? Cogemos Un punto cualquiera. un final menos u inicial sobre En final, m final menos un inicial. Que va a ser igual en toda su extensión porque es una gráfica lineal. Cogemos 25 menos 5 y la u final sería 100 menos 20. Entonces tenemos ahí 80 dividido por 20 es igual a 4 joules sobre metros, que nos daría 4 newtons kilogramos, ¿no? Claro, newtons kilogramos. Newtons sobre kilogramo. Ajá. Esa sería nuestra respuesta. 4. Listo, entonces continuamos igual con el... Problema 4, ¿no? Sí, Problema 4. Ah, sí, léelo. 3 masas de 100 kilogramos están situadas en los puntos A, 0,0, B, 2,0 y C, 1, raíz de 3. A 0,0, 0, B, 2,0, 2,0, C, 1, raíz de 3, 1,23, todas las coordenadas en metros. ya, todos en metros. Determinar A, el campo gravitatorio creado por estas masas en el punto D, 1,0. Punto B, 1,0. Listo, entonces nos dicen que tanto MA como MB y como MC son la misma masa, que son 100 kilogramos, ¿no? 100 kilogramos. Lo primero que vamos a hacer es nuestra gráfica. Tenemos lo siguiente. Una gráfica que vamos a dividir 1, 2, 3, 1, 2. Raíz del 3 es aproximadamente 1.44, si no estoy mal. 1,73. Entonces aquí va a ser raíz del 3 aproximadamente. Raíz del 3. Entonces el punto A dice que se posiciona en el punto 0, 0. Tenemos A en esta parte. Tenemos B que está en el punto 2, 0. En esta parte de acá. Y tenemos C que es 1 raíz de 3 que está aproximadamente en la parte de acá. Nos piden el campo gravitatorio en el punto 1,0. 1,0 está aquí. Entonces nosotros para sacar el punto gravitatorio en esta coordenada tenemos la sumatoria de tres vectores. Aquí, para aquí y para acá. Entonces vamos a sacar distintamente el campo de cada uno. Son vectores, ¿verdad? Sí. Para el campo gravitacional de A tenemos que, como está en el punto 0,0, esto va a ser menos nuestra constante por la masa. Recordemos que estamos en el eje X, entonces tendrá direcciones un vector sobre el radio al cuadrado. Entonces nos dice, en este punto el radio va a ser 1, entonces no nos interesa aquí. En cualquiera de esos puntos el radio va a ser 1, entonces no nos interesa. Esto va a ser igual a menos G. MA, como todas las masas son iguales, entonces 100 y este para el campo en A. Vamos a ver el campo gravitacional en B. Vemos que ya está en nuestro eje de las X, entonces va a ser G positivo, M de B y sobre el radio al cuadrado. Hemos acordado que aquí el radio no utilizamos, estamos en el eje de coordenadas en X, en Y igual a 0. Entonces vamos a tener G positivo, masa de B es 100, todas las masas son 100, con nuestra dirección Y.
lo que nos podemos dar cuenta es que en este punto y en este punto de acá tenemos la misma cantidad con la misma magnitud, pero con direcciones diferentes. Entonces podremos decir que estas dos se nos van a anular el momento que sumemos las. ¿Por qué X negativo? Empiezas desde el origen. Entonces, Ya. cuando estás en el origen, mientras más cerca estás de la Tierra, entonces utilizas con negativo. Acorde te vas alejando, se hace positivo. Está en la teoría. Ajá. Entonces aquí estamos justo en el punto central. Digamos que esta es nuestra Tierra, entonces estamos en el ¿cómo se llama? En el origen de En coordenadas. en el origen de coordenadas. En cambio, para gravedad C tenemos en este caso G, masa de C y sobre el radio al cuadrado. Vamos a ver nuestro radio. En la parte de acá, en raíz de 3. Entonces, del rato de reemplazar tenemos G, la constante gravitacional, 6.63 por 10 a la... Menos 11. Ya, sí. Entonces tenemos G, 100 y R al cuadrado, raíz de 3, entonces E sobre 3, tendremos 100G y sobre 3. Préstame la calculadora. Acá. Entonces aquí pondremos la constante gravitacional por 100 dividido por 3 me da 2.2 por 10 a la menos 9. 2.22, ¿no? Sí, punto 22. Por 10 a la menos 9. ¿Eso está en qué unidades? Estamos en... Ah, es gravedad. Entonces es... metros sobre segundo. Listo. Entonces, como ya tenemos nosotros nuestra gravedad, Campo de gravedad. el campo de gravedad, entonces lo que B nos pide es su energía potencial, ¿no? Sí, la potencial. Ya, entonces nuestra energía potencial cuando la masa de un determinado cuerpo es igual a 5, me dicen, ¿no? Entonces, esto es igual a la masa multiplicado por la suma de GA, obviamente por su radio, más GB por su radio, más GC por su radio. Entonces nosotros ya tenemos la masa, U, igual a 5, aquí reemplazamos, menos 100 G1 más 100 G R2 más 2.22 por 10 a la menos 9 menos 3. Entonces esto, al momento de nosotros hacer los cálculos, más 100 por y más 2.22 por 10 exponente a la menos 9. Esto nos da que es 8.60 negativos. O revisar menos 8. 8.60 negativos por 10 a la menos 8. Sería como es Joules. energía Joules. Aquí es newtons kilogramos. Newtons kilogramo. Que recuerda el campo gravitatorio que Ah, newtons sí. kilogramos. Tenemos que tener presente Newton sobre kilogramos. Es la manera correcta de expresarlo, ya que al ser iguales, kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado, recordemos que es las unidades de newtons sobre kilogramos, se van a ir los kilogramos y van a quedar obviamente metros sobre segundo al cuadrado, pero lo dejaremos expresado newtons kilogramos, que es la unidad que nos pide el Y libro. el sistema internacional. Exactamente, newtons kilogramos. Ya. Listo. Y la tercera pregunta es teórica, ¿me la puedes leer? Pero, ¿cuál de todos? Dice C. ¿Quién tendría que realizar trabajo para trasladar esa masa desde D al infinito, el campo o las fuerzas externas? Listo. Entonces, estamos viendo que D está justamente en el punto origen en la 10 y en X en 1. Nos piden hacia un punto en el infinito.
Entonces podemos nosotros definir el campo que está ya ejerciendo su fuerza porque está pegada a la Tierra. Entonces las fuerzas que van a hacer que esta se vaya al infinito son las fuerzas externas. Por la misma razón de que ya las fuerzas de campo están actuando Ya sobre están manteniendo ya. claro, la mantienen pegada a la Tierra. Y eso en cuanto a la pregunta C, fuerzas externas. Ya, esa fue la guía de trabajo Eso- grupal número 18. Problema Gracias. número 4. Número 4. Gracias.